Egunon, muy Kaixo. bien. Estábamos justo hablando de lo que es la actualidad, ¿no? Ahora muy pendientes a ver de lo que sucede precisamente en la Franja de Gaza, donde, bueno, de momento, bueno, no, iba a decir que han parado los bombardeos, pero así, todavía no está muy claro. Bueno, parece ser que por lo menos ha entrado en una dinámica de desescalado y eso en sí es positivo porque estamos asistiendo a la muerte de cientos de personas prácticamente todos los días y que se dé un respiro solo a eso en esos términos ya no políticos sino humanos es un avance, ¿no? Y esperemos que se genere un escenario en el que sea posible construir algo más que la ausencia de bombardeos y que sea la realidad la construcción de una paz justa, que sea a lo que nos deberíamos dedicar con todas nuestras fuerzas. Precisamente esto también ha sido objeto de debate en las Juntas Generales de Vizcaya, ¿no? Porque se sacó precisamente este tema, Sí. el tema del genocidio Sí. que se está cometiendo en la Franja de Gaza, y hay discrepancias, sobre todo a la hora de tomar iniciativas, ¿no? Sí, yo creo que la gran mayoría de los grupos presentes en la Cámara lo demostraron que entienden que se está dando un genocidio y manifestaron su rechazo con claridad, ¿no? Hay algunos partidos que tienen un poco la mosca detrás de la oreja con este tema y piensan que se utiliza para meterles el dedo en el ojo. Y no creo que deba ser así, pero sí es cierto que nuestra función es, más allá de las declaraciones y los reconocimientos, intentar encontrar en nuestra agenda política elementos que puedan contribuir a la superación de esa situación, ¿no? Y ahí es donde sí que hubo una discrepancia sobre qué elementos son los que podemos poner encima de la mesa. Si decimos que hay genocidio, está bien, porque es un reconocimiento moral. Si apoyamos a las organizaciones de las Naciones Unidas que están trabajando ahí, también está bien, porque es un apoyo práctico, pero entendemos que el ámbito institucional debería haber ido un paso más allá y dar el paso de la ruptura de las relaciones comerciales, económicas y diplomáticas con Israel y las empresas que están sustentando a ese gobierno genocida, ¿no? Porque es que fíjate qué palabra estamos usando. Esto no es algo que se pide hacer todos los días, no es algo que se pide hacer contra un país cuyo gobierno no nos gusta, es algo que se pide en las circunstancias excepcionalísimas de que está un genocidio en curso. Y en ese sentido sí que pensamos que se debería haber ido un paso más allá de lo declarativo y se debería haber asumido una ruptura que a veces igual no tiene tantas consecuencias prácticas, pero que en el ámbito moral puede contribuir a construir esa ola que lentamente, pero se ha ido construyendo fundamentalmente en los últimos meses, se ha acelerado mucho, de rechazo generalizado al Estado de Israel, que realmente les demuestre claramente que están solos ante un mundo que les dice alto al genocidio. Pero ¿cuál es, por ejemplo, la propuesta concreta que Euskal Herria Bildu le hacía a la Diputación Foral? Nosotros, por ejemplo, hace unos meses debatimos sobre la contratación de una empresa israelí de seguridad que está vinculada además con los servicios secretos y policiales de aquel país para el mantenimiento de los servicios de seguridad en una parte, en uno de los contratos en los que está parcelado en la seguridad del metro. Y en su momento pedimos la suspensión de ese contrato, cosa que tiene sus complicaciones porque evidentemente el contrato está hecho y que puede suponer que jurídicamente haya que indemnizar. Pero nosotros entendíamos que era un precio más que justo a pagar por el hecho de mandar un mensaje a Israel y a la comunidad internacional de que están completamente aislados mientras sigan perpetrando un genocidio contra el pueblo palestino. Y planteamos llevar esa idea no solo a esta empresa, sino hacer una evaluación de todas las relaciones que pueda tener la Diputación Foral y las Juntas Generales con empresas relacionadas con el Estado de Israel para proceder de igual manera rompiendo las relaciones con las mismas, sean contratos, sean patrocinios, sean otros espacios de colaboración, porque creemos que ese es el mensaje que se tiene que dar al mundo y es el mensaje que tuvo éxito, por ejemplo, en la desaparición del apartheid sudafricano, ¿no? Solo a partir del momento que se constató un aislamiento total y absoluto del Estado racista de Sudáfrica es cuando el régimen colapsó. Y es algo que creemos que a nivel global se está gestando y que es la vía para conseguir en estos momentos, bueno, parece que se da el alto el fuego, pero como decía, más allá del alto fuego, para que se dé un reconocimiento justo a la existencia del pueblo palestino y se les permita construir estructuras políticas que garanticen supervivencia como país y no volvamos a estar, porque esto que está pasando ahora quizás con esta gravedad no, pero es cíclico y lo hemos visto cada 4, cada 5 años, ¿no? Entonces, para que dentro de 3, 4, 5 años no volvamos a estar hablando de bombardeos y genocidio, dar unas estructuras políticas sólidas y con garantías de seguridad al pueblo palestino para que como nación pueda subsistir y gobernarse a sí mismo. Hablaba precisamente, decía ahora mismo que, claro, igual es difícil el renunciar a un contrato de esas características sin indemnizaciones de por medio, porque eso puede llevar a un proceso judicial. Pero ¿hayan estado solo las dudas del gobierno de la Diputación? Pues básicamente sí, que ellos, bueno, a nivel dialéctico entiendo y además lo reconozco, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista están hablando abiertamente de genocidio, lo que moralmente es un paso muy importante y no se puede despreciar, pero entendemos que hay que ser consecuentes con las palabras, ¿no? Y grandes palabras, grandes términos conllevan también grandes decisiones, ¿no? Y pongo un ejemplo muy concreto, ¿no?
cuando se colapsó el final de la Vuelta Ciclista aquí en Bilbao, hubo una primera reacción de crítica, de conmoción, incluso alguno trató de llevar el asco a su sardina y atacar a Bildu, decir que estamos detrás de ello y demás, pero con el tiempo se vio que ese tipo de medidas extraordinarias eran las medidas que se corresponden a una situación extraordinaria, ¿no? Y fueron cayendo en cascada pues nuevas interrupciones de actos deportivos, expulsión de deportistas de Israel de diferentes eventos y bueno, hasta el punto que el equipo israelí va a desaparecer del ciclismo, pero más allá de lo simbólico, todo eso llega a Israel y les transmite esa sensación de aislamiento. No es normal que vengan a cantar a un festival de Eurovisión representantes del Estado israelí mientras están perpetrando un genocidio. No es normal, ¿no? Y esa, precisamente, lo que pasó en la Vuelta fue expresar que no podíamos seguir tratando con normalidad la situación. Y esas voces que dicen, bueno, sí, yo estoy en contra del genocidio, pero no me interrumpas el final de etapa, no me tapes con tu bandera contra el genocidio en la tele, que estoy yo aquí viendo el partido, ¿no? Esas actitudes hay que superar, y eso es lo que proponíamos superar. Si aceptamos que hay un genocidio, seamos coherentes y llevemos al máximo de nuestras posibilidades todo lo que podamos hacer. Que luego, en términos económicos, una ruptura de un contrato no va a anular las posibilidades económicas del Estado de Israel, pero si eso se empieza a generalizar en cascada, pues tanto simbólica como prácticamente empezaría a generar las dificultades que quizás le llevarían a replantear su actitud. Bueno, su propuesta no cuajó en las Juntas Generales, pero bueno, tampoco cuajaron las demás en otros ámbitos, porque hubo ámbitos de fiscalidad y luego ya temas más concretos, por ejemplo, cuando hablamos de Guggenheim Urdaibai o hablamos del sulfurial del amiaco, etcétera, ¿no? Sí, para empezar, para nosotros fundamentalmente el análisis, ¿no? Porque estábamos hablando antes a micrófono cerrado, yo creo que ya se ha convertido esto también en una conversación de ascensor de cómo está el mundo, ¿no? Cómo está el mundo, qué cosas están cambiando, qué ideas que parecían inamovibles se están moviendo, qué paradigmas están siendo sustituidos por otros. Estamos en un mundo en transformación y eso es un reto tanto a la imaginación como a la capacidad de anticipación, ¿no? Porque ¿cuál va a ser el futuro dentro de 10 años? Hay un mundo en crisis climática, con unas disrupciones tecnológicas brutales, con unos cambios geopolíticos absolutos, con una globalización neoliberal que ha imperado en las últimas décadas, que ha colapsado, con una hegemonía occidental que lleva los últimos 5 siglos dominando el planeta, que está siendo sustituida por otras hegemonías, si no globales, sí locales, como el caso de China, India. Todo eso es un reto. Un reto porque va a suponer transformaciones. Entonces nosotros partíamos de la necesidad de anticipar, ver qué suponen esos cambios globales en nuestro territorio, aterrizarlos aquí y ser capaces de empujar en la dirección adecuada. Por ejemplo, si hay un cambio climático, eso nos implica hacer una transición energética en nuestro país o una transición en el modelo de transporte, por ejemplo. Si las sociedades occidentales están rotas y son sociedades del rencor, donde la política se está convirtiendo en una agresividad permanente, donde la gente está demostrando una gran frustración, ¿no será que la crisis de desigualdad que ha provocado el modelo liberal en los últimos años ha hecho que muchos sectores sociales se sientan excluidos y resentidos para con el sistema y estén respondiendo en muchos casos a falsas soluciones, como puede ser la extrema derecha? Vamos a analizar por qué pasan las cosas, porque si no sabemos por qué pasan las cosas no podemos hacerle frente, ¿no? Si hay una crisis de desigualdad global, ¿por qué hacemos una propuesta fiscal regresiva que renuncia a recaudar más de los que más tienen para dar más servicios al conjunto de la sociedad? Y eso es lo que ha pasado en Vizcaya. O si vemos, por ejemplo, que la turistificación se está convirtiendo en un problema en muchos sitios porque el turismo excesivo, no el turismo per se, el turismo descontrolado puede llegar a generar problemas a las zonas perceptoras de ese turismo. ¿Cómo vamos a intentar relanzar un Eskualde como es Busturialdea con un proyecto del Guggenheim Urdaibai que precisamente busca atraer ese turismo de masas, ¿no? Por eso lo que pedíamos es análisis, anticipación y coherencia con las nuevas líneas de desarrollo que tenemos que plantear. En el caso del Guggenheim Urdaibai lo que pedían también es que esa labor de escucha que se ha comprometido la propia Diputación a hacer, que sea vinculante. Sí, porque tienen la sensación de que no va a serlo. Es una buena pregunta porque no sé qué responder, porque ellos tampoco saben qué responder, porque oigo a los portavoces del PNV, oigo a la propia diputada general y no tengo la sensación de que estén ocultando información. Creo que no saben ya lo que hacer, porque tiene una patata caliente en las manos que le sitúa en dos situaciones que ninguna de las dos es buena. Por un lado puede seguir adelante, una huida hacia adelante, un proyecto que carece de respaldo social, y eso lo pueden hacer porque pueden, porque ellos lo valen y lo pueden hacer, pero saben que va a tener unos costes políticos importantísimos en esa zona. O por otro lado pueden parar y dar marcha atrás,
con el coste que eso también tiene en términos de imagen, de haber estado mareando la perdiz durante 10 años a toda Vizcaya y luego renunciar a ese proyecto, ¿no? Y decía que la clave es precisamente ese proceso de escucha, ¿no? Nosotros hemos pedido que no somos favorables al museo tal y como está concebido, pero no somos los únicos que tenemos voz y voto en este asunto. Hay un territorio que tiene que expresarse sobre un proyecto que va a condicionar el futuro de la zona. Y lo que nos hemos remitido una y otra vez es que si no hay un acuerdo político general, que se hable con la gente, que se escuche a la gente. Incluso hemos llegado a proponer un referéndum para que la gente decida. Y eso no se ha querido hacer, pero la presión social es tan grande que, digamos, para intentar mitigarla, los diferentes gobiernos han puesto en marcha un proceso de escucha, que no es exactamente ni una encuesta ni un referéndum, pero que están entrevistando a centenares de personas de la zona y ya hay una primera conclusión, porque se han hecho 500 entrevistas, que es pública y en la cual, bueno, pues los resultados son abrumadores, abrumadoramente contrarios al proyecto y por tanto eso te decía que se ha generado esa patata caliente de seguir adelante contra una voluntad que es abrumadoramente contraria a la construcción del museo o dar marcha atrás y quedar un poco raro. Entonces, ahí estamos. Siempre es mejor rectificar, siempre yo, barriendo un poco para mi terreno, rectificar yo creo que en política está infravalorado. La gente piensa que cuando alguien rectifica se está humillando o está quedando mal, ¿no? Y yo creo que muchas veces, de verdad, si la rectificación es sincera, o sea, Bildu ha cambiado, la izquierda abertzale ha cambiado cosas. Ustedes antes decían otra cosa, y yo, claro, me alegro que se haya dado cuenta, porque hemos evolucionado y nos hemos dado cuenta que las cosas son de otra manera, ¿no? Pues en este caso, oye, hemos escuchado a la gente y la gente no lo quiere. De todas formas, no sé si es tanto la percepción, no sé si es tanto la percepción social, la percepción que pueden tener los ciudadanos, como la que tienen los propios partidos pensando lo que les puede ocurrir, ¿eh? Hombre, evidentemente, si alguien se mete en un proyecto, en un territorio en el que la disputa política entre H. Bildu y el PNV es a cara de perro, en sentido por lo menos cuantitativo, no real, ¿no? Pero están muy disputados todos los ayuntamientos y evidentemente lleva por bandera un proyecto que cuenta con el rechazo mayoritario de la zona, sabe que eso va a tener un coste. Bueno, pero hay otro proyecto también al que se oponen, por ejemplo, ¿no? Y que es uno de los costes, uno de los proyectos de obra, yo creo que más relevantes de los que quedan, que es el subfluvial de Lamiaco. ¿Por qué razón se oponen a ello? Porque las razones que se las expusieron en su día, que por cierto fueron presentadas por el actual lehendakari, Manuel Pradales, cuando fue el responsable de promoción económica en la propia Diputación Foral, ¿no? Que hablaba precisamente de que era necesario primero unir las dos márgenes y dar una salida al tráfico, que ahora mismo pues sí que es verdad que uno se asoma a la zona de la Avanzada y ahí todas las mañanas tenemos un lío. La zona de la Avanzada es un problema, el puente Rontey es un problema, la recta de Mass Center es un problema, el corredor del Chorieri es un problema y cuando se construya esto va a ser un problema y más problema todo lo demás. ¿Por qué? Porque van a circular más coches. Y esa es la clave. Que estos están funcionando, este gobierno foral está funcionando con un paradigma anticuado de lo que es la movilidad. No hay una frase que todos los expertos en movilidad utilizan, la voy a decir en inglés a ver qué tal me sale, es one lane more will fix it. Un carril más lo arreglará, ¿no? Y hay un montón de demostraciones de fotos del antes y el después, ¿no? De carreteras colapsadas que, bueno, si hacemos un par de carriles más, esto irá más fluido. Se hacen 2 carriles más y sigue el mismo atasco. ¿Por qué? Porque se induce a que la gente utilice el coche. Tiene que disuadirse el uso del coche. Yo aquí ya sé que algunos ya me están pitando los oídos diciendo, es que yo como llego a las 6 de la mañana al polígono. Ojo, no significa prohibir el coche, ni que no se pueda usar el coche. Hay necesidades que no se pueden cubrir a día de hoy con el transporte público y hay gente que por sus horarios, por la zona donde trabaja, por diferentes circunstancias, necesita usar el coche. Eso es indudable y no hablamos de la prohibición del coche. Hablamos de la generación con políticas de choque favorables al transporte público, de más alternativas para que la gente tenga que utilizar menos el coche. Y eso no pasa por construir autopistas. Eso no pasa por gastarse cientos de millones. Y yo le decía a la diputada general, los 1.200 millones de la Supersur más los 500 que de momento nos va a costar esto, ¿nos imaginamos qué hubiera supuesto para fortalecer la red del transporte público? ¿Cuántos autobuses? Gente que, por ejemplo, ni se plantea venir de Lekeitio o venir de Ondarro a Bilbao en autobús, porque tendría que pasar varias horas. ¿Cuántas Carranza? El otro día le decía al diputado general que cuando yo era pequeñito me acuerdo que iba con mi aita en coche y cuando llegamos a Euskadi desde Cantabria a Burgos hacía clon clon la autovía, porque aquí la carretera está asfaltada y allí no. Ahora que hablas Carranza, tú cuando pasas el puerto de la Escrita, pasas la parte cántabra que está perfectamente renovada, llegas a Cantabria, a Carranza y empiezas a dar unos baches ya desde el principio, ¿no? Porque está bastante abandonado, ¿no? Es una muestra más. Hablamos de transporte público y de mantenimiento de las infraestructuras existentes. Pero es que el diputado de Transporte lo ha dicho muy claro, cuál es su visión y su paradigma. El tráfico va a seguir creciendo per se,
Entonces lo que hay que hacer es adaptarse a ese crecimiento. Y eso es una renuncia a lo que tenía que ser el objetivo número 1 de una política de transporte sostenible, que es generar alternativas. No prohibir, generar alternativas. En algún caso se puede prohibir el acceso a determinadas zonas o determinadas restricciones que somos favorables. Pero sobre todo es que la gente que tiene el derecho y muchas veces la obligación de moverse, tenga alternativas para hacerlo de una forma sostenible. Y ya decía, 1.800 millones nos hubiera permitido generar intermodales, autobuses eléctricos, nuevas líneas de metro, un sistema de transporte puntero a nivel mundial. Pero se apostó por el automóvil y eso que hace unos años ya lo criticamos, en estos momentos en que la lucha contra el cambio climático y la apuesta por un nuevo paradigma de movilidad coge centralidad en todas las políticas responsables, ¿no? Ya de izquierda, todas las políticas responsables del mundo, pues creemos que deja a la política de transporte de la Diputación Foral de Vizcaya no solo en el error, sino en el anacronismo. Bueno, la verdad es que tenemos, estas son las preocupaciones, que uno coge las preocupaciones de la ciudadanía en Vizcaya y viene por ahí. Bueno, eso y la vivienda. Que eso ya es el punto. La vivienda, desde luego, porque a día de hoy la vivienda es un derecho porque es una necesidad básica, pero también es un producto financiero. En eso se ha convertido la vivienda. Un producto para la especulación. Todos, porque hay gente que ha heredado vivienda, hay gente que ha comprado una vivienda. Yo cuando estuve en la inmobiliaria comprando la casa, entraba gente que decía, tengo 150.000, ¿qué tienes para no sé qué? Como una inversión. Entonces, la vivienda está regulada por el mercado. Entonces, el mercado funciona en base a la oferta y la demanda. Y hemos convertido el tema de la vivienda en una cuestión en la cual la gente de más alto poder adquisitivo adquiere las viviendas como inversión, en el mejor de los casos las pone en el mercado como alquiler, y lo que estamos asistiendo es que la vivienda está generando un flujo de dinero de abajo arriba. Es decir, los que tienen más viviendas y los que tienen menos tienen que pagarles a ellos por vivir en sus viviendas cada vez más. Esto es un auténtico disparate. Y yo creo que ha llegado la hora de decir basta y replantear no las políticas parciales de vivienda, sino el enfoque, ¿no? La vivienda no puede ser un objeto de especulación y la vivienda tiene que estar limitada, porque la vivienda, como el pan, es esencial para la vida. Bueno, ahora tenemos otras cosas, ¿no? Pero históricamente el precio del pan determinaba que hubiera revueltas o que hubiera hambrunas. Y el caso de la vivienda es similar. Hay que establecer límites al precio de la vivienda, a quién puede comprar vivienda, a cuántas viviendas se pueden comprar, a qué precios se pueden alquilar, y tenemos ya algunos mecanismos que empiezan a apuntar en esa dirección, como la ley estatal que Euskal Herria Bildu contribuyó a generar, y ahora es necesario que se apliquen, ¿no? De hecho, en Vizcaya, por ejemplo, vamos a ser los últimos en poder aplicar esos límites al alquiler, porque hasta que este año, mediante el acuerdo presupuestario con Euskal Herria Bildu, no se adaptó el programa de declaración de la renta para recoger estos datos, no se podía elaborar la estadística necesaria para establecer esos límites, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa es la idea fundamental, fuera la vivienda de la lógica del mercado, porque es un derecho fundamental de las personas. Pues sí, Iker Casanova, vamos a tener que hablar más tiempo porque cuando quieras. tenemos temas pendientes. Iker Casanova, que es portavoz, en este caso de Euskal Herria Bildu en las Juntas Generales de Vizcaya, gracias por compartir este rato con nosotros. Es que ricasco soy.